Hola, muy buenas. En los próximos 30 minutos vamos a hablar de la crisis que asola a Occidente, pero no en términos económicos, sino más bien en términos morales y emocionales. Y lo vamos a hacer con el pionero de la psicología transpersonal, uno de los referentes en todo el mundo y profesor de la Universidad de Berkeley. Él es Claudio Naranjo. Bienvenido, doctor Naranjo. En estos momentos, ¿qué es peor en lo que vivimos? ¿En las prisas y quizá en la inmediatez? ¿O más bien es peor la superficialidad y la falta de trascendencia? Difícil elegir entre esos dos síntomas de una condición multifacética que es enajenante, nos saca de nosotros mismos. Cada vez nos tornamos más en esclavos de una fuerza de producción, de trabajo, que nos va esclavizando en cierto modo y deshumanizando. El olvido de nosotros mismos es al mismo tiempo el resultado y algo que permite que vaya empeorando la situación. Es como que perdemos el punto de referencia, que es el sentido del vivir. A mí me ha gustado mucho la imagen de que estamos viviendo en una habitación solamente de una casa que tiene muchas, dentro de nuestras mentes, que nos vamos transformando en seres tan racionales que incluso ese nombre que nos hemos puesto como especie de Homo sapiens sapiens parece traducir una cierta arrogancia que tenemos de ser inteligentes ante todo, como si la inteligencia que fuera lo que más cuenta en el mundo. Y la inteligencia que tenemos es más que nada una inteligencia práctica, tecnológica, que adora a la ciencia, pero hemos perdido la inteligencia que los antiguos llamaban sabiduría. Dice usted que estamos dentro de una habitación, pero que hay más habitaciones, ¿no? Sí. ¿Qué otras habitaciones hay que no descubrimos o que le damos la espalda? Bueno, tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno es la inteligencia práctica, que está tan desarrollada, la inteligencia astuta, podríamos decir. Otra es la inteligencia viva, usé la palabra sabiduría, pero se puede decir que es la intuición. Los filósofos racionales y racionalistas se han metido con las cosas más importantes de la vida, han querido hablar del bien, del mal, de la belleza, y no han dicho nada muy interesante. Producen palabras aburridas. Los que saben de eso son los artistas, son Shakespeare, Dostoyevsky, los que tienen saben meterse en la vida y entender a las personas. Apareció un libro muy interesante, un escocés, Ian Gilchrist, que dice que es como si nuestro cerebro intuitivo fuera el amo, el dueño de casa, y el cerebro astuto, el cerebro práctico, un servidor. Pero el servidor ha venido usurpando al amo. Entonces en el mundo domina, se exalta lo científico, se degrada lo no científico, pero se va produciendo una especie de estupidez. Decía Eduardo Galeano que ya no estamos en una sociedad en donde se adora al becerro de oro, sino lo que se adora es ya el oro del becerro. Es decir, hemos llegado ya a ese punto, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos viera un extraterrestre, que nos estamos moviendo hacia que ha tomado tal tiranía el dinero sobre todos los valores reales y todos los valores intrínsecos. Pues sería una locura. Es como que lo que fue originalmente una balanza, para una vara de medida para el valor, se transforma en la mercancía principal. Estuviéramos usando la balanza como como objetivo de la vida, en realidad. Y como fin último, muchas veces, el confort. Parece que el confort
la manera de estar cómodos, de estar a gusto. Recibimos muchísimos mensajes de que, por favor, esté cómodo y no se preocupe, que esto no le va a costar esfuerzo. Sí, yo creo que la parte más grave del confort es la conformidad, el no molestarse. La conformidad permite las atrocidades más grandes para que todo se hace natural. A mí me impresionó mucho una analogía que alguna vez alguien me informó que se puede poner a cocinar sapos vivos en una cacerola y no tratan de escapar, porque su piel no tiene detectores de cambios graduales de temperatura, solo registra cambios bruscos. Entonces los humanos también poco a poco nos vamos metiendo en cosas más y más gravosas para nuestras verdaderas vidas. Y es mucho lo que podemos tolerar porque no nos damos cuenta de esos cambios graduales. No nos parecen alarmantes. Hay como un punto que yo creo que si un extraterrestre nos viera, diría que algo es extraño, es con el tema de nuestra sexualidad, de cómo chicas que están vendiendo café en un anuncio de publicidad de café, tiene que aparecer una chica medio desnuda o con cara de sensual o vendiendo una lavadora. En cualquier momento aparece la sexualidad o la sensualidad de una manera un tanto distorsionada, cuando no tiene que aparecer, y de aquí a la pornografía. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué sociedad estamos y qué relación tenemos con el sexo? Los griegos tenían el concepto del eros, un dios, el dios del amor que es el que preside sobre el sexo. Acaban de regalarme un librito al salir de Alemania, La agonía del eros, cómo en el mundo el sexo va quedando la pornografía y va quedando la estimulación externa, pero no se ha perdido la raíz más profunda, que es el amor erótico que ama la belleza, que ama la persona, que ama de forma un poco misteriosa. Es como si somos más que seres inteligentes en el momento que nos enamoramos. El mundo se transforma en un misterio, se transforma en algo profundamente satisfactorio. Es como algo como el sentimiento de lo divino en la otra persona o en nosotros mismos, ¿eh? Esa luz que envuelve lo erótico se está perdiendo, la gente se está relacionando cada vez más como de cosa a cosa. ¿Y por qué tiene tanta fuerza la pornografía? Yo creo porque no hay una libertad verdadera de gozar. La aptitud para el goce es parte de nuestro niño interior, nuestra parte instintiva que no nos damos cuenta hasta qué punto se la sofoca a través de la crianza y de la educación. La educación de un niño es no toques, no te metas, no eso, ¿no? Y el niño es puro impulso y va aprendiendo ese no, va reprimiendo, va criminalizándose el placer, va haciéndose prohibido el seguir los propios impulsos. Ahora, la naturaleza se basa en el principio del placer. Cuando una planta sabe orientarse hacia el sol, cuando la planta echa raíces hacia donde hay agua, seríamos más sanos emocionalmente y en muchos sentidos si dejáramos que nuestro niño interior, que es un animal antes de la cultura, fuese más libre. Pero porque lo hemos cargado tanto de censura, de prohibición, en un proceso verdaderamente de domesticación, que llamamos enseñanza y crianza. Después tenemos que manejarnos a nosotros mismos desde la mente racional. Es como estar ahí en una cabina, en el alto de una grúa, queriendo mandar a lo que solo nuestro animal interior sabría hacer. Entonces el sexo le pertenece a ese animal interior, pero en el momento que está anestesiado ese animal, el sexo se transforma en una cosa vacía.
Pero ¿cómo no caemos en el hedonismo? Es decir, cómo el placer es algo positivo, es algo que tenemos dentro, pero luego cuando viene muchas veces el compromiso, y pasa con los divorcios, que en los últimos 30 años el número de divorcios ha aumentado muchísimo, ¿cómo manejamos esas dos variables de placer y por otro lado compromiso y por otro lado disciplina, quizá? Bueno, es muy importante la combinación de placer y disciplina. Yo creo que es la tarea principal de la educación. Se necesita, por una parte, la libertad, es uno de los valores humanos más altos, la libertad, y se necesita también algo así como el trascenderse a sí mismo, como no ser esclavo de los propios deseos. Eso los griegos lo llamaban lo apolíneo y lo dionisíaco. Decían que tenía que haber un equilibrio entre los llamados del dios de la entrega, de la espontaneidad, y el dios de la indiferencia, del control, de la distancia. Es cierto que tiene que haber eso, pero el hedonismo no es lo mismo que la entrega al placer profundo. Es un poco un sustituto, es un poco como el chupete o como el chupete que se le da al niño en vez de darle el pecho. Es un caso semejante al del egoísmo. Uno diría que un egoísta es uno que tiene un yo muy grande. En la verdad, el egoísta es uno que está buscando sentirse yo, porque no tiene, como que ha perdido su sentido de existencia. Estamos como buscando a nosotros mismos. Y a veces nos buscamos torpemente como llenando nuestro vacío de muchas cosas. Y cuando estamos vacíos y llega el sufrimiento y llega el dolor, ¿cómo manejamos eso? Ese es otro asunto. Hay un poco una cultura en que se supone que es necesario que nuestros deseos sean cumplidos. Nos parece como de perogrullo, que a todo el mundo le interesa mucho la no frustración de sus deseos. Decía Gurdjieff, un sabio ruso de comienzos del siglo XX, que a mí me gusta describir como el Sócrates ruso, decía que el trabajo en uno mismo tiene que ir acompañado de sufrimiento consciente. Pero lo que quería decir con eso es algo así como una aceptación de que es un trabajo duro. Es algo así como un purgatorio. Y es necesario tener una actitud de más aceptación del dolor. Un dolor que sirve. Hay dolor inútil en la vida, hay bastante dolor inútil, pero también hay un dolor útil, que es como un dolor del crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor inútil y el dolor útil? En la Divina Comedia de Dante se distingue el infierno del purgatorio, y en el infierno la gente anda en círculos cerrados, están siempre en la misma. Y en el purgatorio hay una espiral. Es como si es un sufrimiento de que hay que trabajar con este ascenso de la montaña sagrada en el símbolo de la Divina Comedia, pero hay una sensación de progreso. Hay un sentir que tiene sentido ese esfuerzo. Como que el cuerpo sabe, incluso cuando a uno le dan un masaje doloroso, hay técnicas corporales como el método de Ida Rolf, duele bastante, pero el cuerpo sabe que le está sirviendo. Vamos a seguir charlando, pero si le parece lo hacemos después de unos segundos. Ya estamos de vuelta con el pionero de la psicología transpersonal y profesor de la Universidad de Berkeley, Claudio Naranjo. Usted está hablando del sufrimiento teóricamente, pero también lo ha vivido como persona. Sí. ¿Cómo ha sido el afrontar, por ejemplo, la muerte de su hijo? Es decir, que esto no solo es teoría, sino que es un proceso que usted ha vivido de manera interna.
Yo no me puedo vanagloriar de que supe sufrir, pero se me dio en una forma positiva, tal vez por una especie de idea loca de que este dolor me abría el corazón. Yo fui una persona muy poco cariñosa, poco expresiva, poco viva, hasta que se me murió mi hijo. Era un buscador, pero no tenía mucha capacidad amorosa. Entonces a mi hijo lo postergaba bastante, no lo aprovechaba. Él fluctuaba entre tiempo con la madre, tiempo conmigo. Y cuando estaba conmigo yo siempre tenía que tener a alguien conmigo que lo atendiera. Cuando murió, como que entendí retrospectivamente cuánto le había faltado, cuánto me había perdido el amarlo bien. Y eso influyó en toda mi vida. Y no hay culpa. Eh, Porque es un sentimiento muy nuestro, yo creo, de nuestra sociedad, que aparece la culpa en cualquier momento. sí. Había la idea como que que el sentido de su muerte, el único sentido que le podía encontrar a su muerte, es que hubiera sido para despertarme. Como que si hubiera venido con una misión de aparecer en mi vida y como un cometa y despertarme. Y me producía un poco culpa eso. Como muy egoísta esa perspectiva. No la puedo juzgar ya. Lo que me decía yo es, a mí me toca hacer mi parte. Si yo este impulso lo honro continuando por este camino, me sentía como un pollito que salió del huevo. Bueno, sí, esto es un comienzo, ¿no? Sí, esto tendrá sentido. Para mí fue un gran motor, darle sentido a la muerte de mi hijo, llenando de sentido la vida mía. Pero parece que aprendemos a golpes, ¿no? O al menos es lo que nos gusta, o a lo mejor es lo que nos hace despertar tan solo muchas veces. Yo muchas veces le he preguntado a grupos de personas qué es lo que más le ha servido en la vida. Y las cosas dolorosas, las frustraciones, las pérdidas, la muerte de otros, generalmente son despertadores. No sé si es posible una transformación profunda, sí, transformación es la palabra, sin pasar por alguna pena, no solo la desencadenante, sino que los esfuerzos mismos, algún sacrificio. El éxito, el reconocimiento, las ganas de triunfar, ¿eso lo llevamos en nuestro ADN o es esta sociedad la que nos está imponiendo que el fracasado es una persona denostada y el éxito va de otra manera? No, es una patología muy desconocida como tal porque la comparten las personas de más poder. Pero el éxito es en realidad un querer tapar una desvalorización más sutil, en que la persona solo se siente que es comparativamente al competidor o acercándose a los que están más arriba. Pero no es fácil el que si uno toma otros valores y otras normas, el éxito no es la norma, la competencia no es la norma. A veces la sociedad te aparta, te dice, bueno, no formas parte de nosotros. Sí, puede tener desventajas, pero esa necesidad de ser parte también es un poco sospechosa. Hay tantas cosas que se hacen por ser parte de. La conformidad masiva. A mí me llamó mucho la atención cuando salió un libro de Daniel Ellsberg, los Pentagon Papers, estos documentos del Pentágono en tiempos de Kissinger, cuando había el plan de un ataque masivo atómico sobre Rusia.
y era cosa de que alguien apretara el botón, estaba ya montada la cosa. Eso del preemptive strike que se popularizó tanto más adelante con Bush, ya era ese concepto. Hay que desconfiar, hay que a ver que haya el menor signo. Y este hombre, Ellsberg, se dio cuenta que había este acuerdo en el Estado Mayor y otras personas que estaban cerca del gobierno. Y cuando se dio cuenta cuál era el precio, cuando preguntó cuántos muertos, y ya no me acuerdo cuál era el número de los millones, pero miles de millones. Y dijo, si existe el mal, esto es. No conozco una acción más destructiva, ¿no? Y lo que lo dejó perplejo es que eran todos amigos suyos. Pero si yo tomo el té con fulano de tal, y este otro del más allá, eran todas personas que él consideraba decentes. Y cómo un conjunto de personas decentes pueden cocinar una cosa tan destructiva, tan descabellada incluso. Hasta ahora yo creo que está perplejo. Y yo creo que tiene que ver con lo que decía Cicerón de los senadores romanos. Decía, cada senador romano es un gran hombre, pero el Senado en su reunión se comporta como un idiota. Es como que un fenómeno de masa en que no se nivela por arriba, se nivela por abajo. Las decisiones en masa, las decisiones de conformidad. Entonces, cuando hay un grupo de personas poderosas, precisamente porque cada uno siente que cada uno del otro es estimable y poderoso y tiene reputación, tiene bonos sociales, digamos. Entonces es más fácil que olvidar el pensamiento propio y estar abierto a lo que el grupo diga. ¿Por qué desde la infancia no nos enseñan a amar, a entender e interpretar este tipo de cosas, a abrazar? Es decir, yo no estoy diciendo que las matemáticas o las ciencias o química esté mal, pero no sé, ¿por qué no nos enseñan a tener mecanismos interiores para poder manejarnos mejor? Es muy interesante esa pregunta porque a los educadores no se les ocurre que está faltando todo eso. Están tan metidos en sus rutinas de instrucción pública, como se llama. En Italia el Ministerio de Educación no se llama Ministerio de Educación, sino de instrucción pública. Están en la transmisión de informaciones que desconocen que haya que educar para el amor o para la libertad o para valores como la paz interior y otras. Pero ¿y por qué no se hace realmente? Es decir, ¿es por un tema de que estamos tan cuadriculados que... Porque cuando hablas con un educador, seguramente, ¿qué es lo más importante? El amor. ¿Qué es lo más importante? La amistad, la solidaridad. Pero ¿por qué no aparecen en nuestra rutina en el colegio esos valores? Sí. Incluso lo dice la UNESCO. La UNESCO dice que se debe educar para hacer, para convivir, para ser y aprender a aprender. O sea, hay una normativa internacional y ¿por qué no se llena ese vacío en la realidad? Yo diría porque la gente no sabe hacerlo. La educación emocional es algo de lo cual se habla bastante, como que debería haber educación emocional. Pero, ¿quién es la autoridad? Hay muchos charlatanes y yo creo que los educadores no están seguros de contratar a ninguno. Hay una falta de saber. De todas formas, ¿hay esperanza o no en el futuro? Porque hemos planteado muchos agujeros oscuros que tenemos, ¿no? ¿Pero hay luz? Mi convicción es de que para que cambie el mundo tiene que cambiar la conciencia, el nivel de conciencia. Y que para que cambie la conciencia no basta con que cada uno siga su impulso en un mundo tan cuesta arriba, tan difícil. Habría que hacer un cambio de la educación. Pero para que haya ese cambio de educación yo creo que se necesitaría una voluntad global.
no de un gobierno aislado en este mundo en que manda el dinero y que manda el dinero transnacional. Ocurre como si la educación estuviera hecha para mantener a la gente en una condición de no pensar por sí misma y no tomar posesión de sí misma. Es como que si quisiera tener seres enajenados que sirven a una voluntad superior o una voluntad colectiva. Y se puede hacer, estamos hablando de la sociedad, de esa transformación hacia ser más educados y ser mejores, pero individualmente se puede ser feliz. ¿Hay camino para ser individualmente feliz? Sí, hay camino para eso. ¿Cuál es el camino? Ponerlo en pocas palabras es más difícil. Yo creo que tiene 6 dimensiones la búsqueda. Un aspecto del camino es aprender a no hacer nada, porque somos como una máquina loca que siempre va a alguna parte, quiere conseguir esto, somos una máquina codiciosa. Es como si estuviera adicta a resultados y poder. Entonces, la calma es curativa. El no hacer es curativo. Es un aspecto del camino. Otro aspecto del camino es el autoconocimiento. La mirada hacia adentro, que uno comprende las estupideces que hace. Es decir, las cosas que a uno no le sirven, las cosas que generan dolor en uno o en la relación con otros. Otro aspecto es la entrega a la vida. Una frase un poco difícil de entender, pero es como si estuviéramos viviendo vidas que no son las nuestras, sino que son vidas programadas, porque a los niños los programamos sin saber cómo lo hacemos. Pero en contraste con la vida programada, hay una vida verdadera que nos está esperando. Un poco como cuando en los evangelios Cristo dice de sí mismo que Él es la verdad y la vida, el camino de la vida. Pero hay algo así como profundo de un preguntarse de la persona: ¿qué quiere el universo de mí? ¿Qué quiere el mundo de mí? ¿Cuál es mi sentido verdadero? Es como una consulta con una intuición profunda que no pasa por el intelecto, es de otro orden. Hay personas que de pronto lo han sentido en su vida y descubren su vocación o su misión. Parece en cualquier caso que ser feliz socialmente o individualmente es un trabajo de vida. En cualquier caso, muchísimas gracias por su tiempo, por darnos un poco de luz. Gracias. Una linda entrevista de muchas cosas humanas y importantes. Muchas gracias. Tras esta charla con el doctor Naranjo, uno se pregunta por qué en los medios de comunicación no aparece de manera más reiterada entrevistados como este. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima ocasión.